Bienvenidos, damas, butrules y viciosos del ajedrez en general. Nuevo vídeo en Mundo 64 con todos vosotros aquí Mou. Y vamos a ver el famosísimo Gambito de Rey. Vamos a ir retomando las aperturas. Comentamos un poquito por encima del Gambito de Rey, un poquito por encima del Gambito de Dama y vimos el Gambito Evans. Sin más, comenzamos. Bueno, el Gambito de Rey se produce después de 4E5 y F4. El Gambito de Rey es una apertura que se ha dejado de jugar hace bastantes años en la élite, pero que para jugadores de club, digamos de 2000 Elo hacia abajo, es una apertura para sorprender al rival. Es muy táctica, se producen muchas veces sacrificios de pieza a las pocas jugadas de iniciar la partida y lucha por desarrollar las piezas, atacar al rey negro a toda velocidad. Hay muchas continuaciones, la más empleada evidentemente es aceptar el gambito, y las negras, aquí las blancas tienen básicamente dos jugadas, que son alfil C4 y caballo F3, y las negras tienen planes para sujetar el peón de F4, con bien G5, H6 y alfil G7, o digamos devolver el peón a base de conseguir más desarrollo, pues por ejemplo con D5. Evidentemente si las negras no hacen nada, es decir, se limitan a sacar piezas con normalidad, digamos algo así, las blancas conseguirían una posición con clara ventaja, ¿vale? Tienen totalmente el centro para ellas, y después de desarrollar el alfil de casillas blancas, con enroque corto, la torre de F1 está en la columna semiabierta con mucha ventaja. Por lo tanto, las negras tienen que hacer algo. Entonces las negras, muchas veces hay varias jugadas que se utilizan, son H6 o G5, y básicamente quieren desarrollar el alfil por G7, por la gran diagonal negra, y sujetar el peón de F4 para dificultar la salida del alfil blanco de casillas negras, ¿vale? Chocaría contra estos peones, entonces por eso buscarían desarrollar sus piezas, pues por ejemplo alfil G7, caballo E7, D6, caballo C6, e intentar conservar el peón de ventaja. Antiguamente se jugaba mucho, ¿vale? Y allá en el año 1620, que no había nacido ni Jordi Hurtado, había un jugador llamado El Greco, que era el mejor jugador de aquellos años, y vamos a ver una partida suya contra un jugador desconocido. Hay que señalar que una opción, por ejemplo, cuando nos hacen el Gambito de Rey, es hacer un contragambito, es decir, me sacrificas tú, pues te sacrifico yo, y con la jugada de 5, ¿vale? Las negras suelen conseguir buenas posiciones. Un error que sería muy grave sería tomar el peón de 5, ya que nos encontraríamos con la desagradable dama H4. Nos hacen un jaque, evidentemente el rey no lo queremos mover, pero si hacemos G3 después de dama por E4 jaque, nos taparíamos con el alfil, nos capturarían la torre de H1. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado en todo este tipo de aperturas, y aquí pues bueno, las blancas jugarían E por D5, y aquí hay varias jugadas con negras que, digamos, la mejor puede ser comer en F4, y la idea es que ahora esta diagonal, están bastante débiles para las piezas blancas. Las negras, por el contrario, pues harían un desarrollo normal, el alfil lo pondríamos en D6 para sujetar nuestro peón, que a la vez va a dificultar la salida de su alfil, y bueno, y sería una partida donde hay que jugar, desarrollamos piezas, ¿vale? Sacamos los caballitos, hacemos el enroque, lo de siempre. La partida fue un gambito de rey aceptado, caballo F3, caballo E7. Antiguamente, evidentemente, no tenían ni ordenadores, ni teléfonos móviles, ni ningún tipo de información, ¿vale? Ellos fueron, digamos, los pioneros, ¿vale? Y esta jugada básicamente quiere llevar el caballo a G6 con la idea de sujetar el alfil, ¿vale? Después se comprobó pues, que esta jugada no es precisa, ¿vale? Pero bueno, ¿qué iban a hacer aquellos pobres hombres de aquellos años lejanos? Las blancas jugaron H4, impidiendo la jugada G5,
¿vale? Adelantándose a lo que hemos comentado anteriormente para poder capturar en algún momento el peón de F4 con nuestro alfil. Las negras hicieron H5, que es una jugada más que dudosa, ¿vale? Quiere controlar la casilla G4, pero siempre cuando avanzamos un peón 2 casillas se nos queda una casilla débil, que en este caso es G5, que en un futuro la podremos aprovechar. Alfil C4, jugada de desarrollo normal, caballo G6 y caballo G5. El Greco ya intenta poner en problemas a las piezas negras con el famoso ataque doble del caballo en F7, ¿vale? Atacando a la dama y a la torre. Las piezas negras tienen una jugada que a la vez que defiende, ¿vale? Defiende el punto F7, ataca el alfil. El Greco sin más se retira a B3, siguiendo con la presión. Y las piezas negras hicieron la jugada F6. F6 es una jugada que no queremos hacer, pero la verdad que no hay mucho donde elegir, porque si hacen, por ejemplo, caballo C6, pues ya las piezas blancas harían D4, tocando al caballo, y este caballo en el momento de la retirada, pues aquí ya podríamos comer en F7 con jaque y comernos el caballito, por ejemplo, o entrar con el caballo en F7. Entonces, triste necesidad, F6, deja debilidades que el blanco va a intentar aprovechar. Caballo H3, una retirada normal. A pesar de estar en la banda, lo que quiere es comerse el peón de F4 inmediatamente. Las negras, caballo G6 para defenderlo, y las blancas D4 para amenazar el peón con otra pieza, a la vez que seguimos controlando el centro. Las negras capturaron ese peón y esta es la jugada, digamos, perdedora, ¿vale? Hasta aquí la ventaja de las blancas. Bueno, pues parece que es cómoda, pero las negras lo que tienen que hacer es no estarse quietas nunca en el gambito de rey. Aquí una jugada, por ejemplo, como D5, seguirían las blancas manteniendo su ventaja, pero no sería tanta. Evidentemente, si capturan de peón, este alfil ahora es muy malo, ¿vale? Entonces, pues bueno, las negras podrían, por ejemplo, comer aquí en H3, y después de torre H3 alfil D6, y bueno, ir desarrollando sus piezas, hacer el enroque corto o el enroque largo, y aún queda mucha partida por delante. Si aquí capturaran con el alfil, aquí las piezas negras, pues bueno, capturarían en H3, torre por H3, y una jugada, digamos, de desarrollo como caballo C6, ¿vale? Seguido de algún alfil D6, sería una posición, digamos, idéntica antes, ¿vale? Las blancas tendrían su pequeña ventaja, pero no sería tan grande. Sin embargo, al estarse quietas y comerse un peón que no hay que comerse, las blancas ya consiguen mucha iniciativa con caballo por F4, G5. Aquí parece que ataco y defiendo, pero aquí el Greco tenía preparada una sorpresa, torre por H4, ¿vale? Peón, hay que capturar la torre, evidentemente, y caballo G6 tocando la torre de H8 y poniendo en muchos problemas. La dama blanca está preparada para entrar, el alfil puede entrar, ¿vale? El rey negro y todas las piezas negras están en casita por Navidad. Entonces, el ajedrez hay que desarrollar muy importante todas las piezas menores al empezar una partida. Torre H7, alfil G8 tocando la torre, torre G7, y aquí una jugada muy sencilla y muy fácil, dama por H5, poniendo, digamos, el cebo de la descubierta. Siempre que quitemos el caballo va a venir un dama con la dama de H5 jaque, y aquí las negras ya la verdad que están muy perdidas. Después dama por H5, capturar en el alfil, y aquí ya viene el mate corrido. Caballo 7 jaque, rey E7, evidentemente si ponen la torre la capturaríamos con la dama y sería lo mismo. Rey E7, dama F7, rey D6, es un rey espartano que quiere salir a ver qué hay por el campo. Caballo C4, rey C6 y dama D5 jaque mate. Evidentemente en aquellos años no tenían toda la información que tenemos nosotros actualmente, con ordenadores, programas como Stockfish,
Fritz, etcétera, 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 Houdini, que son muy potentes y está todo analizado, todo analizado al dedillo, pero fueron los pioneros de iniciar los planes de las aperturas. Luego, evidentemente, todo, como en esta vida, siempre puede mejorar. Y aquí, por ejemplo, con caballo E7 se demuestra que no era, digamos, la mejor continuación. Aquí, G5, ¿vale? Entraríamos en un lío, ¿vale? Porque las negras sujetan el peón y entonces ya las blancas tienen varias opciones. D4 parece, digamos, la más sana. Y hay muchas veces que después de G4 las blancas, por ejemplo, juegan alfil C4 sacrificando este caballo, ¿vale? A cambio de tener el centro, recuperar el otro peón, tener mucha actividad, ¿vale? Pero bueno, estos son posiciones un poco estrambóticas y locas, ¿vale? A G4, por ejemplo, también se puede jugar simplemente caballo E5, pero fijaros el lío después de dama H4, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. G3, F por G3, bueno, esto es un lío, ¿vale? De lo cual se podría pensar hasta quién está mejor, ¿vale? Pero bueno, esto es todo por analizar. El gambito de rey, evidentemente, es muy peligroso, ¿vale? Lo podéis utilizar en ocasiones para sorprender a vuestros rivales en torneos, cuando sepáis que un jugador a E4 juega a E5. Si vosotros, por ejemplo, sois jugadores de española, ¿vale? Vuestro rival preparará la partida con la española y si os miráis bien el gambito de rey, podréis sorprender a vuestros rivales. Espero que os haya gustado el vídeo. Esto es Mundo 64, tu canal y cada día el de más gente. Adiós.